Todos recordamos el Madrid de la temporada 23-24, que dominaba en todos los partidos, literalmente casi todo. Solo perdió 2 partidos en toda la temporada y contra el mismo rival, el Atlético de Madrid. El caso aquí es cómo pasaron de ganar todo con una superioridad que no se podía poner en duda a perder contra el Albacete y que en cada partido el Bernabéu les pite. Aunque para algunos jugadores no les moleste tanto. Por si no se han dado cuenta, en este video vamos a ver cómo afecta el caso Israel y Palestina a la burocracia global. Siga totalmente el tema, Naker. Y ahora sí, vamos a ver cómo pasaron los de ser los reyes de Europa a que un jugador esté por encima del DT. Todo comienza al final de la era de Ancelotti, las derrotas contra su papá, el Barça, y la eliminación de Champions a manos del Arsenal con nuestro querido amigo Ross como el prota. Lo anterior provocó rumores de despido y la directiva, con la mala temporada que estaban teniendo, finalmente anunció el 23 de mayo del 2025 la marcha de Ancelotti tras 6 campañas y 15 títulos en el club. El italiano declaró que salió por el bien del club, aunque ya se sabía que iba a salir del Madrid e irse como seleccionador a Brasil. El 25 de mayo del 2025 se anunció la llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid. Firmó por 3 años en el club, pero en ese momento Xabi Alonso era una apuesta que se podía decir que era segura, ya que en su anterior club como DT hizo maravillas. El estilo de juego de Alonso era lo que ocupaba el Madrid, un estilo de juego moderno, ofensivo, presiones altas y una intensidad en todo momento. Era lo que proponía antes de toparse con el Kaiser Mbappé. Es como cuando uno de pequeño sueña con ser astronauta, por ejemplo, y después se da cuenta de lo complicado que es y ese sueño se cae al frente de nuestros ojos. O sea, algo así fue como le pasó a Xavi con Mbappé y el vestuario del Madrid. El español apenas llegó al club merengue, le pidió la billetera a Floren y fichó a Hausen por 60 melones, luego a Álvaro Carreras por 50, a Mastantuono por unos 60 y a Arnold por unos 10. En total, unos 180 millones de euros para hacer absolutamente nada. El primer partido de Xabi Alonso como director técnico del Real Madrid fue contra el Al Hilal. Empataron 1-1. Luego fue contra el Pachuca de México. Ganaron 3-1 con goles del Borracho, Arda Güler y Valverde. El último partido fue contra el Salzburgo y ganaron 3-0 con goles del Balón de Oro Vinicius, otro de Valverde y por último uno de Gonzalo García. El Madrid quedó de primero con 7 puntos, por decirlo de alguna forma, y Gonzalo metió el gol del gane al minuto 54. En los cuartos de final fue un partido más divertido, porque el de octavos era literalmente esto. El partido quedó 3-2 y obviamente ganaron los blancos. Los goles fueron uno de Gonzalo, otro de Fran García y por último uno de Mbappé al 94. Los goles del Dortmund fueron uno de Beyer al 93 y uno de Guirassy de penal al 98. Recalco los minutos porque aquí ya estamos viendo un poquito por encima la dejadez de estos jugadores, porque les metieron 2 goles en 5 minutos y encima uno de penal. La defensa también está metida en esta desidia. Pero bueno, eso es para un poquito más adelante. El estilo de juego del Madrid este partido fue una presión alta, al igual que contra el anterior, solo que usaron más las bandas para atacar con Arnold y Vinicius. Tampoco hay mucho más que destacar, la verdad. Y en semifinal yo creo que no hace falta introducción, la verdad. El PSG de Luis Enrique contra el Madrid de Xabi Alonso. O sea, creo que con eso respondo todas las preguntas y el por qué de los 4 goles que se comieron. O sea, no fue ni mala suerte ni un mal día. O sea, el PSG le pasó por encima al Madrid, pero con muchísima diferencia. O sea, se notaba demasiado que el proyecto de Xavi apenas venía empezando y el de Luis Enrique ya iba demasiado avanzado. Les costó horrores defender al PSG. Y así termina la travesía de nuestros amigos por Estados Unidos y vuelven a España a comenzar la liga. El Madrid ya tenía una idea de juego, cosa que hace mucho no se veía. El 27 de septiembre hubo derbi madrileño y con la buena forma del Real Madrid se suponía que iban a ganar, no sobrados, pero que sí iban a ganar. Y adivinen qué. Correcto, perdieron y por goleada. Con un golazo de Julián de tiro libre, o sea, vean este gol. Esto es algo que pasa mucho a día de hoy, o sea, el Madrid agarra un buen estado de forma y a la hora de enfrentarse contra un equipo con un nivel más o menos decente, pierden o les cuesta muchísimo ganar. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa, les cuesta muchísimo ganar y aún así ganan, pero ganan por los árbitros, o sea, no es por llorar, pero es que literalmente hace poquito el Madrid jugó
No me acuerdo contra quién fue, pero vean este penal que le pitaron a Vinicius. Siguiendo con el tema de la liga, el segundo partido importante fue el 26 de octubre, el clásico contra el Barça, que de los últimos 4 clásicos había ganado los 4. El Madrid estaba súper motivado en ese partido y el Barça no venía jugando bien, y a eso le sumamos las lesiones de Rafinha, Joan García y Lewan, o sea, el Madrid lo tenía en bandeja plata para ganar el partido. Irónicamente, lo mejor que le podía pasar a este Barça era eso, perder por la mínima. Así los del Madrid se la creían y pensaban que ya eran invencibles y que podían con todo, cosa que como sabemos no es así. Y un dato no menor que pasó en este partido fue que Xabi Alonso cambió a Vinicius al minuto 72 y este mismo le reclamó a Xavi por el cambio, vean. En este punto ya se empezaban a ver los problemas de vestuario que más adelante iban a sentenciar a Xavi. Este mismo llegó exigiendo una disciplina que ningún jugador de esta plantilla estaba acostumbrado. Con Ancelotti todos hacían lo que les daba la gana, nadie ponía orden ahí. Y eso era lo que quería hacer Xavi, imponerse como el DT y que los jugadores le hicieran caso, que hubiera un sistema de jerarquía, donde el técnico habla y los jugadores hacen caso sin poner peros, como Vinicius cuando Alonso lo cambió. En más de una ocasión hizo un drama en medio del partido solo porque no quería salir. También Valverde se enojó con Xavi por ponerlo como lateral. Eso era una guerra fría donde nadie se atacaba directamente, pero competían entre sí a ver quién era más y quién tenía más poder sobre el otro. Y así es como llegamos a noviembre y diciembre del 2025, donde empató con el Rayo 0-0 y contra el Elche 2-2. En este último partido hubo una polémica muy grande, vean. El árbitro no fue ni a revisar la jugada al VAR, y es polémico porque previo a la falta de Vini, minutos después fue el gol del empate. También tengo que hablar de los piscinazos, en particular de Mbappé y ahora de Vinicius. O sea, es impresionante que por partido siempre hagan lo mismo y lo peor es que los árbitros caen en la trampa, habiendo tanta tecnología y cámaras para ver la supuesta falta desde 500 ángulos diferentes, aún así no hacen nada, o sea, y literalmente nada. Según la regla 12 de la IFAB, dice que intentar engañar al árbitro constituye conducta antideportiva y debe sancionarse con tarjeta amarilla, pero como estamos viendo claramente esto no sucede. Y las derrotas contra el Rayo y contra el Elche vienen de la... Volviendo al tema, por todos esos conflictos dentro y fuera de la cancha, Xabi Alonso fue destituido del Madrid el 12 de enero del 2026. Se dice que fue de mutuo acuerdo, pero la verdad yo no creo que haya sido así. Cabe recalcar que la destitución también fue en parte por perder la Supercopa de España contra el Barça 3-2. Horas después del primer comunicado, en el mismo día subieron otro diciendo que Álvaro Arbeloa sería el DT del Real Madrid. Y así es como llegamos casi que a la actualidad, donde al principio se veía un Madrid con un estilo de juego parecido al de Xabi Alonso, pero eso se fue diluyendo con el tiempo. Y otra vez empezamos a ver partidos penosos donde nadie sabe qué hacer. Tanto así que en la Copa del Rey el Albacete eliminó al Madrid 3-2 con un gol en el último minuto. Y esa fue la primera gran derrota de nuestro conocido. La segunda gran derrota que tuvieron fue contra el Benfica por Champions. Y yo creo que no hace falta introducción porque todos vimos lo que pasó. A día de hoy, 16 de febrero, el Madrid sigue sin un estilo de juego definido. Lo único bueno que tiene este equipo son las ruedas de prensa de Arbeloa y la que dio Álvaro Carreras hace poquito. O sea, es impresionante, vean. Juanito dijo una vez que 90 minuti en el Bernabéu son molto longo. Tengo la situación de poder jugar en el mejor club del mundo de España, pero también y del mundo, pero también jugué en el mejor club de Portugal y al final la presión es diaria, pero a mí me gusta la presión, me siento bien con la presión, pero a lo mejor se mata, bueno, no sé, pero hay que tener una presión porque si no, no sería ese club que todo fan y persona que ve desde fuera sería. A todo esto se le suma los pitidos del Bernabéu para todos los jugadores, Arbeloa haciendo el rol de quien queda con las estrellas del vestuario y Mbappé mandando por encima de cualquier persona.
Y hasta aquí sería el video. Si llegaron hasta este punto fue porque les gustó, así que no duden en darle like, suscribirse. También nos pueden seguir en redes sociales que están en la descripción. Y de verdad que muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.